Se llama Escultor, ya lo habían estado publicando por ahí en las redes y vamos a orar para dar inicio con nuestro tema del día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendición, por tu amor, porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú provees los medios, mi Dios, provees los medios para que podamos estar transmitiendo tus enseñanzas, para que tu palabra siga llegando a cada joven y a cada persona que nos sintoniza también a través de este medio, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos y los bendecimos hasta donde estén, Señor. Esperamos que esta palabra, Señor, tú la respaldes, que tú puedas llevarla y depositarla a los corazones de cada uno de los oyentes, Señor. Bendice este momento y sella esta palabra en el corazón, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Y dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para iniciar esta clase yo quisiera pintar una historia en su mente, en su imaginación, hablando del escultor. Y bueno, los escultores de la actualidad ya cuentan con muchas herramientas eléctricas que facilitan y acortan el trabajo de lo que es el esculpir en piedra. Vamos a enfocarnos en la piedra. Tienen muchísimas herramientas eléctricas el día de hoy, pero el escultor antiguo no tenía tanta facilidad como se tiene en la actualidad. El escultor antiguo usaba diferentes cinceles, pero eran cinceles manuales, no tenían una fuerza eléctrica ya programada, sino eran diferentes tipos de cinceles, el martillo, la gradilla, la lija y varias herramientas rústicas que representaban un trabajo arduo, un trabajo duro, un trabajo que duraba un cierto tiempo, considerable para poder lograr una escultura, una obra de arte. Entonces, vamos a imaginar el proceso del escultor antiguo. A mí me gustaría tener ilustraciones para que ustedes pudieran ver y poder tener más palpable, pero creo que Dios nos ha dado una mente y podemos usarla para imaginar, nos ha dado imaginación. Entonces vamos a hacer uso de esa herramienta que Dios nos ha dado. Entonces, el escultor primero visualiza lo que él quiere plasmar en la piedra. Estamos hablando de un escultor de piedra. Entonces, primero visualiza la figura que quiere crear. Algunos escultores no solo la imaginan, sino que después de que la imaginan, la dibujan en un papel y del papel ya la plasman. Pero hay otros que después de que lo dibujan, lo moldean en arcilla en el tamaño que se piensa esculpir en la piedra. Entonces, fíjense desde dónde empieza el trabajo, desde concebir en su mente, una imagen, una figura de lo que él quiere plasmar en la roca. Entonces, después de que ya tiene el dibujo o el molde en arcilla, visualiza las dimensiones de tamaño y consigue un bloque de piedra, va a las canteras y visualiza y pide el bloque de piedra con el tamaño adecuado para trabajar las dimensiones de la escultura. Otros escultores solamente con observar una piedra, ellos ven qué es lo que van a sacar de esa piedra, qué figura van a hacer según su tamaño, según sus características, y ya tienen una idea de lo que van a hacer. De hecho, hay un escultor, ahorita no recuerdo el nombre, que dice, cada piedra tiene una figura dentro de ella. Entonces eso habla de una imaginación, de una inspiración del escultor, un apasionamiento por lo que él va a hacer de esa piedra. Entonces, después de que ya tienen la figura y la piedra, entonces quitan comienza el trabajo con la herramienta. Primero, en esa roca bruta, sin forma, empiezan a quitar los excesos, empiezan a quitar el exceso de la piedra y dejan solo un acercamiento en bruto de lo que va a ser la escultura. Empiezan a dejar un acercamiento en bruto. En esta fase todo parece sin forma,
sin figura, e incluso quien la observamos, porque yo estaba viendo el proceso y vi cómo la piedra, la primer acercamiento dije, de ahí no va a salir nada, o sea, ya la echó a perder, porque no se le ve figura, no se le ve algo estético a la piedra. Entonces, los que no conocemos podemos decir, esto está mal, está deforme, pero es el primer acercamiento que el escultor hace en su obra de arte, y luego hace un segundo paso de cincel o un segundo corte en la piedra con el cincel y con algunas otras herramientas, y lo acerca más a la figura que tiene visualizada. Hace cortes y golpes precisos en la piedra y va dibujando sobre ella. Ya después de que tiene el segundo acercamiento, toma su lápiz y le va haciendo como relieves. Le va dando dónde le va a cortar. Ya va siendo más preciso el trabajo, más fino. Al principio era más grueso, más tosco el trabajo que se estaba haciendo, pero ya después empieza a utilizar herramientas diferentes. Más finas, más delgadas, más delicadas, la forma en que va a empezar a esculpir la figura que él ya tiene en su mente. Entonces, hace esos cortes precisos y luego va con el tercer corte y con paciencia comienza a darle forma, relieves delicados, y ya usa otras herramientas mucho más delgadas, y usa la lija, la talla, ya usa otro tipo de herramientas según el acercamiento que va teniendo a la figura. Entonces, esos relieves, yo no sé si ustedes han observado escultura en piedra de un rostro, de un cuerpo. A mí me gusta mucho la historia griega y toda la historia de atrás, en donde puedo ver el trabajo que nuestros antepasados hacían, porque me parece impresionante todo lo que hacían de una manera rústica y cómo le sacaban los relieves, los ojos a las esculturas. Se ve bien, o sea, como bien formada la escultura, una escultura que yo podría decir, está perfecta, o sea, no puedo, no deja nada en la imaginación, porque está perfectamente definida la figura. Entonces, con paciencia, el hacer los detalles requiere mucha más paciencia que los cortes gruesos, pero es lo más tardado. Es lo que le tiene que invertir tiempo, delicadeza, paciencia, y invertirle el tiempo necesario para terminar su obra maestra. Entonces, esa piedra que tenía cortes o forma grotesca es transformada poco a poco en una obra de arte que proclama el talento, que proclama el talento del escultor. Esa obra de arte proclama las habilidades que el escultor tiene. Entonces, cuando es colocada en una construcción o un museo, un edificio, tú la ves y dices, ¡wow! ¡Qué obra tan bonita! Pero luego, si te pones a pensar un poquito más, en pensar, ¿quién la haría? ¿Cuánto tiempo le llevaría? Cuánta paciencia, cuánta dedicación, cuánta pasión por estar haciendo su escultura. Entonces, existen construcciones impresionantes que contienen piedra esculpida en toda la fachada exterior, pero también en sus columnas interiores. Entonces, imagínense el tiempo que se lleva un escultor para hacer una obra de arte en piedra. Miren, hace 2 años más o menos tuvimos la oportunidad de ir al pueblo donde es mi esposo, de Chiapas, y pasamos por San Cristóbal de las Casas y pudimos ver un templo que se llama el Templo de Santo Domingo. A lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, si no por fotos, lo pueden buscar ahí en Google Maps de Google. Entonces, yo me quedé impresionada cuando llegamos. Es un templo católico, pero no me impresionó tanto
que era un templo católico, sino la escultura que había en toda la fachada. Tenía piedra esculpida en toda la fachada. Entonces, desde cortes gruesos hasta los cortes más finos, figuras pequeñitas, figuras más grandes, era algo que me impresionó. Y los que lo conocen no me van a dejar mentir. Es impresionante si pensamos lo que implicó el que se hiciera este templo. Entonces, me puse a investigar un poquito de ello. Entonces yo pude descubrir que la construcción inició el 19 de enero de 1547 y terminó en 1698. Estamos hablando de un lapso de 151 años para que este templo llegara a ser terminado y poder apreciar esa obra de arte que podemos ver en ese templo. Entonces, es extraordinario los relieves en piedra que expresan trabajo, que expresan un proceso largo, que expresa etapas, que expresa dedicación, paciencia, esfuerzo, cálculos exactos para golpear el cincel. Porque estaba leyendo yo en un documental y decía que si el escultor daba un golpe no preciso, podría echar a perder toda la roca y ya no podía sacar la figura que tenían ellos dimensionada en su mente. Podrían utilizarla para otro tipo de figura más pequeña, pero ya no podía salir la figura que tenían ellos ya planeada hacer. Entonces tiene que ser golpes muy precisos, golpes demasiado exactos. Vamos a rescatar de aquí de que toda escultura tiene un principio y tiene un fin y encierra un arduo trabajo. Ninguna obra de arte queda de la noche a la mañana, ¿o sí? ¿Verdad? Hasta a los bebés, 9 meses duran, vamos hablando ya en algo ya humano. Entonces, la duración del proceso es según el tipo de piedra. Yo estaba viendo que, leyendo también, vi que depende, el tiempo depende también tanto de la figura que se quiere formar, pero también del tipo de piedra que se quiera trabajar. Y estuve leyendo y dice que depende de la dureza de la piedra y de su textura. Entonces, pude ver que la piedra que es considerada dentro de la tabla que mide la dureza de las piedras es el diamante. Y de ahí, después del diamante, siguen las piedras corindones, donde entra el rubí y donde entra el zafiro. Esas son las piedras más difíciles de trabajar por su dureza y la precisión que ocupan. Entonces, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Que algo de lo que podemos estar convencidos es que tenemos un escultor y arquitecto por excelencia. Si alguien sabe quién es, ahí le pone en los comentarios. Yo sé quién es el escultor por excelencia. Y un escultor que con toda paciencia y amor quiere esculpir nuestras vidas. Dije esculpir, no escupir. Esculpir nuestras vidas y formar de nosotros una obra de arte. Entonces, resumido, Dios quiere ser y promete ser un escultor en nuestras vidas. De todos los que hemos nacido de nuevos, Él quiere esculpir nuestras vidas, darle forma pura a través de su espíritu y a través de su palabra. La promesa es que Dios va a terminar la obra que comenzó en sus hijos. Eso es lo que vamos ahorita a estar explotando a través de la palabra de Dios. Esa es la promesa que encierra el tema escultor. Es que Dios va a terminar la obra que comenzó en ti si tú eres un hijo de Dios. Entonces, Dios da el golpe perfecto a cada una de sus obras de arte. Así como vimos que hay piedras que necesitan golpes más continuos, pero delicados y precisos, como otras rocas que no necesitan el golpe tan fuerte, ni tampoco la cantera necesita la misma herramienta que el diamante. O sea, son diferentes herramientas que se usan y son diferentes golpes y son diferentes precisión
y acercamiento a la roca. Entonces vamos a ir desglosando este tema. Y Filipenses, vamos a retomarlo, dice, estando persuadido de esto lo escribió Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba seguro de esto, Pablo estaba convencido. Entonces la palabra persuadido quiere decir estoy convencido, tengo la certeza. Pablo decía, tengo total confianza, no tengo duda, tengo una seguridad inamovible que la obra se va a terminar en ustedes, va a quedar perfeccionada. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién comienza la buena obra? En el Hijo de Dios. ¿Quién la comienza? Pues Dios. No es difícil contestarlo. Dios es el escultor de nuestras vidas. Ahora, ¿en dónde comienza el proceso de esta buena obra de la que habla Pablo? ¿En dónde comienza? ¿En dónde comienza en nuestras vidas ese corte grotesco, sin forma, donde llegamos a manchados, todos desfigurados a la presencia de Dios? Comienza en esto. Miren, la palabra comenzó hace alusión como cuando un escultor empieza un proyecto en su piedra. Habla de un inicio, de un principio, de un tiempo perfecto, según el diccionario Tuggy, aquí. Dice que habla de un tiempo perfecto. No creas que tu juventud, si Dios está llegando a tu vida, no creas que tu juventud es un tiempo o está fuera de tiempo el que Dios haya llegado a tu vida. Es el tiempo perfecto. Quizás los jóvenes el día de hoy dicen, no, es que si me acerco a Dios voy a perder mi libertad. ¿Libertad a qué? A pecar. Eso es verdad. Pero es el tiempo perfecto. Él comienza su obra en el tiempo perfecto. Entonces, la palabra comenzó hace referencia al comienzo por el Espíritu de Dios, para referirse al tiempo de la conversión. Es decir, el comienzo hace referencia a lo siguiente, y quiero que pongan mucha atención, porque muchos jóvenes dicen, ¿cómo puedo saber si Dios ya comenzó la obra en mí? ¿Cómo puedo saber si tengo el Espíritu dentro de mí? ¿Cómo puedo? O sea, hay ese tipo de dudas y son legítimas. Pero por eso necesito que pongan mucha atención en esto. Entonces, la obra comienza el escultor. ¿Por qué? Porque el escultor va y busca la roca no busca al escultor, ¿verdad? El escultor va y busca la roca. El Señor vino y nos buscó a través de su Hijo Jesús, porque no había quien se acercara a Él. Estábamos separados y no había nadie quien buscara a Dios. Entonces el escultor viene a buscar a la roca, que somos nosotros, y a través del pago, a través del rescate que Jesús hizo en la cruz. Entonces, después de esto, no es, ya todos somos piedras que van a ser esculpidas por Dios. No. Hay un paso en donde nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de esclavitud de pecado. Tenemos que saber en la condición en la que estamos. Estamos en la condición de que somos dominados por el gusto de hacer lo malo. Y esa es una esclavitud que nadie nos puede quitar. Solamente Jesús. Entonces, el paso que sigue es el de nosotros. Nosotros reconocemos que nos gusta lo malo, que nos gusta ofender a Dios, que nos es fácil, que nos sale sin esfuerzo. Y reconocemos nuestra necesidad de que Jesús nos liberte. O sea, creemos que Jesús es el que nos liberta a través de ese pago y de ese rescate en la cruz. Si tú no crees esto, la cruz o el pago que es como aquel que está en la cárcel y que va y que le quieren pagar la fianza, pero el que está encarcelado no quiere salir. Entonces, hay una corresponsabilidad, ¿verdad? Imagínense la roca corriéndole al escultor. Ay, ya me voy, no quiero que me golpees, no quiero que me des forma. Pues no la naturaleza de la roca. Pero entonces, nosotros, ese es el paso que debemos de dar después de que el escultor ya nos buscó. Entonces, después de que hacemos este paso, Dios envía su glorioso Espíritu a vivir en nosotros.
por fe, o sea, no tienes que, ay, no siento que entró, no siento que haya entrado en mi corazón, ay, es que no siento nada dentro de mí, nada diferente. Es por fe. Y entonces el Espíritu de Dios es la naturaleza de Dios en nosotros. Y algo que no anhelábamos, que era hacer la voluntad de Dios, y algo que pecábamos deliberadamente y ni nos importaba ni nos dolía, hay un cambio en nuestro corazón y empezamos a sentir así como, ay, sientes una incomodidad, empiezas a sentir un rechazo por lo malo, empiezas a sentir una vergüenza y empiezas a sentirte incómodo con las cosas que regularmente antes hacías y que lo hacías muy, muy naturalmente y no te causaba ningún conflicto. Entonces, después de que ya viene el Espíritu de Dios, comenzamos a aprender quiénes somos en Cristo y entendemos el amor incondicional de Dios por nosotros poco a poco. Esto habla de que esta promesa lleva una corresponsabilidad entre Dios y la persona. Pero Dios inició la obra, Dios inició buscando la roca. Más adelante vamos a ir profundizando en esto. La palabra buena que dice ahí, que comenzó la buena obra, la palabra buena, esta palabra hace referencia, pero no solo a que todo lo que hace Dios es bueno, sino que también hace referencia a la disposición de nosotros para dejarnos esculpir por Dios, para dejarnos formar por Dios. ¿Alguien recuerda en Mateo 13:8 que hay diferentes tipos de tierra? La buena tierra habla de las personas que atesoran la obra de Dios en ellos, que atesoran la obra de Jesús en ellos y que la hacen fructificar. Entonces, volvemos a tocar la corresponsabilidad, a la responsabilidad que nos compete a nosotros para apropiarnos de esta promesa. Entonces, nadie puede hacer eficaz una fianza pagada, estando en la cárcel, una fianza pagada, si no sales. Si te quieren sacar y tú sigues ahí adentro. Entonces hay una responsabilidad. Yo te pago tu fianza, pero tú haz tu parte, sal. Entonces, la palabra obra, que nos menciona aquí el versículo que estamos desglosando, habla de una misión, de una tarea, habla de una meta, habla también de esfuerzo. Eso lo encontramos en el diccionario Strong, nada más que ya lo estoy aplicando. Entonces, el trabajo y esfuerzo no solamente de parte de Dios, sino que también va a haber un esfuerzo por parte de nosotros, un esfuerzo que nos toca a nosotros hacer. La obra consiste en un proceso de crecimiento espiritual. La obra que Dios hace en nosotros consiste en una madurez, en una santificación progresiva de nuestras vidas. Y esto quiero que les quede bien claro, la palabra proceso, porque es muy importante que ustedes entiendan que el crecimiento espiritual son etapas de la vida del cristiano. Entonces, y luego dice que la obra Dios la perfeccionará. La palabra perfeccionará significa que la va a llevar a finalizar plenamente, que la va a acabar, que la va a completar, que la va a concluir. O sea, que no la va a dejar a medias. O sea, así como estoy yo en el estado espiritual que estoy, no es el final, ni el estado espiritual en el que tú estás, ya alcanzaste el máximo, no. Nos falta que Dios siga esculpiendo. Entonces, el diccionario académico dice que la palabra perfeccionará significa que la va a pulir. Dice, la pulirá, la corregirá. Esto me gustó mucho porque dice, la corregirá, la suavizará, la progresará y la va a hacer madurar. Otro término, otro sinónimo o otra definición dice, la llevará a la meta. Ahora, ¿tú crees esta promesa? ¿Tú crees esto? Ahora, ¿y cuál es la medida de esa perfección? ¿Cuál es esa meta a la que Dios quiere llevarnos? A ese punto final. Bueno, la obra perfeccionada es el carácter de Cristo en nosotros. La forma en que Jesús actuaba, cómo respondía, cómo reaccionaba a cada situación.
Esa es la meta para nosotros. Vamos a ver Efesios 4:13. Efesios 4:13, yo se los voy a leer en palabra de Dios para todos, pero tú sígueme ahí en la traducción que tengas. Efesios 4:13 dice así: este trabajo debe de continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta, fíjense bien, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Esa es la meta. Algunos jóvenes dirán, eso es imposible por el proceso que están llevando, pero vamos a ir aprendiendo que esto es una realidad, porque Dios da el golpe perfecto a cada una de sus obras de arte. Dios va a darte el golpe perfecto. Y quizás esto, pues un golpe no es tan ¿cómo se puede decir? Afable, o pues un golpe duele, ¿no? Un golpe, imagínate que te van quitando parte de lo que era parte tuya, es algo que duele. Es algo de lo que vamos a estar estudiando también. Y luego, dice que la va a terminar. ¿Hasta cuándo la va a terminar? El mismo versículo nos lo dice. Dice hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a leer Filipenses 1:6, perdón. Pero se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque aquí ya dice qué significa o qué quiere decir hasta el día de Jesucristo. Dice así, Pablo: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, hasta el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cuántos creen que Jesús va a volver a venir? Esa es otra promesa de la que, si Dios nos permite, vamos a estar hablando. Pero Jesús va a volver otra vez. Ya no como al principio, sino en gloria. Entonces, cuando Jesús venga, tanto los creyentes vivos como los creyentes muertos vamos a ser perfeccionados. Pero no vamos a ser perfectos hasta que este cuerpo corrompido sea glorificado, tengamos el nuevo cuerpo que Dios también promete darnos. Entonces, muchos jóvenes pueden desesperarse porque quisieran ser perfectos y no tener ningún error en su vida cristiana. Quisieran, no. Ignorando que es un proceso. Por eso les decía, proceso. No olviden la palabra proceso. Hasta cierto punto, esta inconformidad de estos jóvenes es legítima. Y hasta cierto punto es una de las evidencias de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, cuando somos hijos de Dios, anhelamos nunca fallarle. No queremos fallarle, no queremos causar nada que le ofenda. Anhelamos ser como Él. Y esta inconformidad se traduce en el redarguir del Espíritu Santo del que les hablaba hace ratito. Es el redarguir. ¿Por qué? Porque el Espíritu anhela las cosas del Espíritu. El Espíritu anhela las cosas de Dios. Entonces, cuando cometemos una falta, el Espíritu reacciona en nosotros. Entonces, es legítima hasta cierto punto. El que haya jóvenes que, es que yo, no puedo cambiar. Es que yo tú quisieras quitarte una imperfección en ti, pero quiero decirte algo, tú no puedes quitártelo. Dios va a dar el golpe. Tú vas a hacer un esfuerzo, sí, de la negación y vamos a irlo viendo, pero el golpe preciso lo va a dar Dios y quizás eso te duela. Quizás eso te vaya a causar una incomodidad. Pero esa es otra de la corresponsabilidad que tenemos, que vamos a ir viendo, estar dispuestos. Entonces, si nosotros caemos en el extremo de la desesperación, de que quiero cambiar, yo quisiera saber toda la Biblia, quisiera ser como el pastor Chuy Olivares, yo quisiera ya predicar allá arriba, y porque hay jovencitos que llegan apenas y ya quieren predicar. Entonces es un proceso.
Y el extremo es que debemos evitar es el siguiente. Es el caer en tal desánimo a tal grado de vivir angustiados, deprimidos, derrotados y en una constante autocondenación. Eso es el extremo que debemos de evitar. Muchos jóvenes, ignorando que hay un equilibrio entre esto, terminan tan desanimados que desertan de la fe. Y luego dicen, yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero ser como mi tío, yo no quiero ser como mi papá que está ahí metido o como mi mamá. Y empiezan a caer en tal desánimo que mejor dicen, ¿sabes qué? Yo mejor prefiero no ir a poner mi cara de hipócrita y ser como soy, pero no estar engañando a nadie. Entonces, este es el extremo en el que pueden caer. Entonces nos desenfocamos de la promesa de que Dios está trabajando su obra y la va a terminar. Somos una escultura en proceso. Si tienes a alguien ahí, dile, eres una escultura en proceso. Y si no, pues tú, yo soy una escultura en proceso. Todo lo que vives en tu vida, que no está en tu control, es un cincelazo de Dios a la roca que eres tú, a la roca que soy yo. Si tú, joven creyente, no estás muy consciente de que Dios está perfeccionando su obra en ti, te vas a frustrar con las circunstancias que suceden a tu alrededor, con las circunstancias que te están rodeando. Ejemplo, tú puedes tener un maestro o una materia difícil. O sea, una maestra, un maestro o una materia difícil que digas, yo sé que Dios me tiene aquí en esta carrera, pero esta materia no sé por qué Dios me tiene aquí. Entonces empiezas en la frustración. O puede ser unos hermanos que te resultan molestosos. Hermanos que ni te piden la playera y nomás ya la ves y ya la traen puesta. O el pantalón o la falda que más te gusta y ya la traen puesta. O que son muy desordenados. O sea, no sé, hermanos que te puedan resultar molestos. O compañeros de trabajo. O jefes que te molestan, o que tienen actitudes difíciles, que no te piden las cosas de una forma correcta. Esto también hay maestros también que son parte de la educación de México, pero no son educados. Entonces ellos van y yo enseño teoría y enseño materia y los hábitos, bye, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo puede ser malentendidos en tus relaciones sociales. Si tú eres un joven que ya inició una relación en Dios, van a haber situaciones con tu novio, con tu novia, y si tú no entiendes que lo que sucede de fricción entre esa relación de noviazgo es para crecer y que tú, si eres varón, puedas aprender a ministrar a tu novia, y si tú eres novia, que tú también puedes aprender a respetar a tu novia, estás haciendo a un lado la promesa de Dios. A lo mejor también circunstancias difíciles en tu familia, son situaciones que te pueden estar rodeando. A lo mejor si eres un servidor en tu iglesia, no sé, 18 y más jóvenes, casa de oración, a lo mejor quizás no se hagan las cosas como tú quieres, o quizás no tengas el líder que tú imaginas que debería de estar ahí, ¿no? Pero cualquiera que sea tu situación, Dios lo usa para cincelar, para tallar, para pulir, para hacer relieves a su obra en ti. Vamos a ver Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice así. ¿Por qué digo que todo ayuda para bien? Porque dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres parte de esa grey de Dios, ese llamados de Dios, porque Dios llama mucho, a todo el mundo llama, pero pocos escoge porque pocos responden al llamado, ¿verdad? Entonces, todas las cosas les ayuda para bien. Así es que poco a poco voy a ir explicando que cuando tú estés en una circunstancia, enfócate en el propósito que Dios tiene. No te enfoques en lo que estás viendo, en la circunstancia de manera natural. Muchos jóvenes
al no apropiarse de esto, de estar conscientes de que lo que está viviendo es un cincelazo de Dios, se frustran y explotan en frustración y reniegan de las personas y reniegan de las circunstancias. Y en lugar de ir a Dios y reflexionar en ese propósito que Dios tiene a través de esto y darle gracias por el cincelazo, explotan y exponen su histeria y su falta de visión espiritual con el vecino, con el compañero de la escuela o con el compañero del trabajo. Hay chavos que han empezado a enamorarse de las compañeras del trabajo porque son sus confidentes y no son creyentes, pero van y depositan en ellas la histeria que les causa la situación. Mucho menos se lo cuentan a personas que son maduros en Dios. Otros jóvenes acuden a las redes sociales para desahogarse. Ya, si no encuentran con quién desahogarse, o si no le tienen confianza a nadie, como dice el comercial, cuéntenselo a quien más confianza le tenga. Se lo dicen a las redes sociales, se lo cuentan a las redes sociales. Y es cuando estados de ánimo como me siento enojado, me siento frustrado, me siento deprimido, y así buscando el consuelo de las personas X, de quien vaya a ver tu estado de ánimo o tu publicación, cuando nuestro consuelo está en Dios, porque Dios es nuestro consolador, esa es otra promesa. Entonces, esto sucede cuando nuestra visión no es espiritual, sino que es una visión natural, todavía carnal. Entonces, el creyente tiene formas mucho mejores de ver y afrontar las circunstancias. Nosotros no nos es como válido, no es que no nos sea válido, sino que deberíamos de ver y afrontar las circunstancias diferentes de los jóvenes que no creen y que no conocen a Dios. Entonces el creyente tiene muchas formas mejores de ver y afrontar las situaciones de diario, pero es cuestión de que entendamos el proceso y el propósito divino, y muy importante, que nos dejemos esculpir, porque muchas de las cosas que queremos al momento de ya, cuando reaccionamos en los sentidos naturales, es quiero que se acabe esta molestia, quiero que se acabe este sufrimiento, quiero que se acabe esta pandemia, pero ni siquiera me he puesto a ver lo que Dios quiere de mí a través de este examen. Como cuando tú vas a la escuela y el maestro te pone el examen, dice, ya quiero que se acabe el examen, aunque saque 0. ¿Verdad? Que se acabe el tiempo del examen, aunque saque 0, aunque repruebe. Entonces, esto significa que no podemos acudir a nadie para platicar. O sea, ¿no puedo yo platicar con nadie? Por supuesto que podemos buscar un consejo, porque no todos lo sabemos. ¿Quién lo sabe todo? O sea, nadie no ha llegado a la perfección de la estatura de Jesús para saberlo todo. Entonces, pero parte de las promesas de Dios es su presencia. Primero su presencia y su amistad. Él quiere ser el primero en escucharte. Y después podemos buscar confirmación con los líderes de tu iglesia o con tus padres maduros en la fe. O con otros amigos que tú veas, este chavo me ha dado ejemplo de que ha permanecido y que siempre ve bien diferente las cosas. Entonces, no es que no puedas. Mira, cuando David brotó en él una parte de forma en su vida, ustedes si conocen la historia sabrán del adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. Entonces, él cuando cometió ese pecado, sintió esa inconformidad que muchas veces sentimos, ese dolor. Pero ¿a quién fue él? Fue a Dios. Primero fue a Dios. Y miren, y Dios lo buscó para darle el cincelazo a través del profeta. Dios lo buscó para darle el golpe y decirle que lo que había hecho era incorrecto y que lo iba a esculpir a través de circunstancias difíciles en su vida. Entonces, miren lo que le dijo David a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren el anhelo de David. No dijo, pues me voy y dejo el reinado, pues yo no quiero ser un hipócrita. No dijo eso. Él se aferró a Dios y buscó a Dios, y David recibió varios golpes de cincel
Ustedes pueden leer la historia. Y fueron golpes duros. Entonces, está este extremo de querer dejarlo todo, o de buscar salidas fáciles, de exhibir nuestra visión todavía natural a todo mundo. Pero también está el otro extremo. Si no comprendemos que en este proceso Dios está observando las intenciones de nuestro corazón, tú, joven, puedes caer en conformarte con un estado espiritual pasivo, pensando que toda la responsabilidad es de Dios y tomarlo para vivir en el libertinaje. ¿Tengo una tentación de ver algo indebido? ¿Pornografía? Pues lo voy a ver. Ya Dios me formará. Ya Dios me transformará. O después me arrepiento. Al cabo, pues Dios está formándome. Entonces, ni uno ni lo otro. Hay un equilibrio. Si no comprendes también que en este proceso Dios está observando las intenciones del corazón, puedes caer y conformarte en este estado pasivo, en este estado de yo diría hasta descarado, ¿verdad? Otros jóvenes se justifican poniendo sus ojos en las imperfecciones de otras personas que de plano son mal ejemplo del cristianismo, pero otros errores son parte del proceso, o sea, es piedra que todavía no está terminada. Entonces ponen sus ojos en los errores de los demás y usan esto para no adquirir el compromiso que Dios quiere con ellos. Porque Dios es una escultura individual, de roca por roca, roca por roca. Entonces, nuestro modelo a seguir es el carácter de Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir. He escuchado expresiones así como dicen, no, pues así es el líder, pues así es el pastor, pues ¿qué me exigen a mí? Si yo apenas tengo 5 años en el evangelio, yo apenas voy empezando. A veces los que van empezando, que de verdad tienen el espíritu, agarran una carrera tan ágil que dejan atrás a los que ya tienen 10 años metidos en la iglesia. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero de algo de lo que sí pueden estar seguros es que Dios da el golpe perfecto a cada una de sus obras de arte. Entonces, si parafraseamos el versículo con toda desarrollo que hemos visto, quedaría así, de alguna manera. Sin dudar, decía Pablo, tengo total confianza que Dios, quien comenzó por su espíritu el trabajo en sus corazones dispuestos, la va a finalizar plenamente, la va a pulir perfectamente. Ahora, ustedes dirán, ¿y en qué se basó Pablo? ¿En qué basó esta convicción tan inamovible? O sea, ¿en dónde tenía su seguridad? Vamos a ir a Juan 15:1. Juan 15:1 dice así, Jesucristo hablando, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre labrador. Nos vamos a brincar hasta el 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, subrayen ahí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús está hablando aquí, o hace una comparación del proceso del creyente con un labrador de una planta de uva. Ustedes sabrán que leyendo el versículo, él pone a Dios como el labrador. Vamos a poner Dios como el escultor. Jesús como la vid, el creyente como el pámpano o la rama, y afirma que la rama lleva mucho fruto. La plantación lleva un proceso que su meta es cosechar mucho fruto. Ningún agricultor está contento cuando su siembra da poquitos frutos. La meta es mucho fruto. Y ese es el fin del proceso. Esto es un sí o sí de Jesús. El creyente lleva mucho fruto. Ahora, si tú llevas batallando, si tienes 5 años en el evangelio y sigues batallando con la misma cosa, ahí ya es otro punto. Ahí ya vamos a hablar de una responsabilidad que a ti te toca. O una de dos, o no tienes el espíritu, porque no es posible que 5 años en la misma lucha y no has podido vencer. No, eso ya es otro punto que hay que tratar de manera particular. Pero dice Jesús que vas a llevar mucho fruto, que yo voy a llevar mucho fruto, pero aquí está la condicionante en el versículo, o la corresponsabilidad. Dice, si permaneces
en mí. Ninguna rama que se corta del tronco y es cortada del alimento que es la savia del tronco puede dar fruto, no, se seca, no puede dar fruto. Entonces, si tú o yo no estamos pegados a la rama, a la vid, es posible que ese sea el motivo por el cual has estado batallando en pornografía 5 años, 2 años. Es posible que sigas con el novio o la novia que no es creyente, ya tienes 10 años y en el cristianismo, y desde que entraste al cristianismo Dios te dijo, déjala. Y tú todavía no has podido, ¿verdad? Ya has cometido más pecado y más pecado con ella o con él. Imagínate una roca huyendo del escultor. La naturaleza de la roca es quedarse quieta y no oponerse al proceso porque no tiene vida. Digan conmigo, porque no tiene vida. Lo que no tiene vida. Nosotros estamos crucificados con Cristo. Hacemos morir a la naturaleza que se resiste a que Dios haga de nosotros su obra de arte. Somos muertos al pecado. Eso es una porción bíblica también. Otra palabra que seguramente Pablo conocía está en Salmos 32:8. Salmos 32:8 y dice así. Cuando Dios responde a David, dice así: te haré entender. O sea, ese es un compromiso de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego dice, sobre ti fijaré mis ojos. Otra traducción dice, mis ojos te estarán observando. Imagínate, el escultor observando cada relieve que le va haciendo a su obra de arte. O sea, no se descuida en un volteón y le vuela la nariz. No, vamos hablando de que están haciendo una persona. Entonces, imagínense esa dedicación. Dios en este versículo nos promete su dedicación. Te voy a enseñar, te voy a hacer entender y te voy a estar observando. Entonces, Dios te da golpes y tallas exactas. Dios te da los golpes perfectos que se necesitan para quitar los excesos de la piedra que estorban en la figura que Él quiere formar en ti. Ni más ni menos. Para que quitemos esa frase de esto no lo puedo soportar o resistir. Es que esto ya me rebasó. O me ganó esta situación de plano. O sea, ¿verdad? No, la verdad es que nos dejamos. Esa es la expresión correcta. Me descuidé, me dejé llevar. Esa es la expresión correcta, porque esa ya es una responsabilidad tuya. Estás tomando tu responsabilidad. Sin embargo, si digo, yo no lo puedo soportar, ya estoy responsabilizando a Dios de que Dios no dio el golpe perfecto. De que Dios está dando un golpe tan fuerte que te está volando un pedazo de piedra que ya no va a poder dar la forma correcta en ti. Entonces, por otro lado, algo que podemos rescatar de la vida de David, como parte de nuestra responsabilidad en este proceso, es la estrecha intimidad que él cultivaba con Dios. Tanto para cuando iba a tomar un pueblo para adquirir la batalla, él iba y consultaba, ¿puedo hacer esto? ¿O no lo hago? Y luego ya Dios le respondía, sí, pero hazlo así, 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 así. Muchas veces eso es lo que nos hace falta. O sí, pero ¿sabes qué? Te van a, como cuando decía el profeta, ¿sabes qué? Ve y háblales, pero no te van a hacer caso, ¿eh? O sea, ya iba advertido el profeta, él ya sabía lo que iba a suceder. Entonces, no se termina ahí este salmo, porque Dios le responde a David cuando Dios le dice, cuando Dios le dice que te voy a enseñar y te voy a continúa diciéndole, fíjate bien, no, yo te voy a enseñar, yo voy a estar observándote, yo te voy a hacer entender, pero no seas como el caballo, dice en el 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro, esto es a la fuerza, con freno, con sogas, porque si no, no se acercan a ti. Miren, un caballo bruto tiene que ser domado. Es difícil tratar con un caballo o como un mulo. En la semana mi esposo fue a campo, su trabajo consiste en campo, y me dijo me mandó fotos de cómo iba arriba de un mulo, de una mula.
Y dije, bueno, esta mula ya está domada, ¿no? Ya la pulieron, porque la naturaleza del mulo es no dejarse. Y si ve el burro, ve a una burra, se te desboca, o sea, no, y no puedes sujetarla si no es a la fuerza. Entonces, Dios aquí le está diciendo a David, o sea, yo voy a hacer mi parte, pero tú déjate. Nuevamente aquí está la responsabilidad de nosotros. Para que podamos experimentar esa promesa en nuestra vida, esta es nuestra responsabilidad. Es como que si Dios nos dijera, yo voy a esculpirte, pero déjate, no seas burrillo. ¿Me has escuchado? Yo recuerdo cuando era niña era muy usada esta palabra en la escuela. Los maestros tenían la libertad para ofendernos y tenían la libertad para pegarnos y todo. Nos decían, no, burro, o sea, no nos hablaban con mucho amor. No seas burro, ya te expliqué. Entonces, miren, yo no lo dije, lo dice la Biblia. No seas burrillo. Entonces, entre más dura es la roca, más fuerte es el golpe. Pero el golpe jamás deja de ser preciso. El golpe de Dios jamás deja de ser preciso. Dios da el golpe perfecto a cada una de sus obras de arte. Entonces, ¿por qué? Si ustedes observan, esta carta está escrita a los filipenses. ¿Por qué Pablo afirmó de los filipenses que Dios terminaría la buena obra? ¿Por qué? Bueno, si ustedes ven la Biblia, hay diferentes cartas que Pablo escribió y no se le ve en sus cartas la misma satisfacción que se le ve cuando le escribe a los filipenses. De hecho, la carta de los filipenses es nombrada o es llamada como la carta del gozo. El motivo es porque Pablo veía a través de los frutos de los filipenses la permanencia que mantenían en tener una relación con Dios y su obediencia a las enseñanzas de Jesús. Él veía cómo los filipenses se dejaban esculpir por Dios, cómo tenían esa docilidad. Pablo veía que los filipenses tenían un corazón dispuesto a que Dios esculpiera el carácter de Cristo en ellos. Dios cumpliendo su promesa y los filipenses apropiándose de ella. Miren, no hay mayor gozo para un líder, o para un pastor, o para un servidor, que ver que el discípulo se deja formar y van dando frutos, no hay mayor gozo, es un gozo que viene por el amor que Dios pone por el discípulo. Ahora, ¿por qué Pablo no le dijo lo mismo a los Gálatas? ¿Por qué no le dijo lo mismo a los Gálatas que a los filipenses? En Gálatas 4:11, fíjense lo que le escribe Pablo a los Gálatas. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, habla de una exhortación, o sea, como diciendo, parece que he trabajado en balde, como decimos nosotros, de balde con nosotros. Aquí la pregunta es, ¿Dios no estaba cumpliendo la promesa en los Gálatas? Dios estaba presto. Lo que no estaban cumpliendo su parte en los Gálatas. Estaban siendo como el mulo, como el caballo bruto y brioso. No se dejaban. Entonces, Dios tiene su proyecto dispuesto para ir esculpiéndonos hasta que Jesús venga. O sea, es un sí o sí. Entonces, ¿en qué consiste? Número 1, este proceso consiste en la salvación a través de Jesús. Ya lo vimos. Número 2, consiste en darnos su Espíritu Santo que nos da la naturaleza de Dios y sus anhelos, su fuerza, su capacidad para avanzar en el proceso de santidad, de madurez espiritual. Y esto le podemos ver en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, número 3, este proceso consiste en que Dios está dispuesto para tener una comunión e intimidad con nosotros. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Número 4, este proceso consiste en darnos su palabra.
Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y así podemos ver que en 2 de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, a fin que el hombre de Dios sea perfecto enteramente para toda buena obra. Y número 5, este proceso consiste en dejarnos una estructura en su iglesia. Dios dejó una estructura en su iglesia. ¿Dónde encontramos esto? ¿O dónde encontramos esta verdad de este proceso? Efesios 4:11. Vamos a Efesios 4:11. Dice así, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Dios. Ahora, no se concibe a alguien que dice, a un joven que dice, soy cristiano, pero yo prefiero no congregarme en ningún lugar porque son una bola de hipócritas. No, es una bola de obras en proceso, una obra de arte que aún no ha sido terminada. Entonces, si tú dices, yo soy cristiano, pero no tengo pastor, ahí estás rompiendo el proceso que Dios dejó para tu crecimiento y para tu madurez. Entonces, una de las herramientas que Dios usa y que debemos estar dispuestos con toda humildad a ser tallados son las autoridades eclesiásticas, y guardar nuestro corazón de menospreciarlas, porque menospreciar a las personas, y más si es un conocido tuyo, es muy fácil. Pero las personas que están allí en cada lugar de autoridad no son porque ellos hayan querido. Si estás en una iglesia que te hablan la palabra, no están ahí por su buena conducta, no están ahí por su gran capacidad o su gran inteligencia o sus grandes virtudes. Están por voluntad de Dios. Están por la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón de menospreciarlas, negarnos a nosotros mismos, porque son parte de los medios que Dios usa para esculpirnos. Dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice ahí, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría. Fíjense que hay veces que sí, hay personas que dices tú, Señor, que ya cumpla 30 para que... no sé, que ya cumpla 29. No se crean. O si no se crean, es broma. Pero sí, o sea, la palabra lo dice. Dice que para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso que tú estés con un líder que estás menospreciándolo, renegando, que estás cuestionando todo lo que dice, todo lo que hace. Eso no es provechoso para ti. No proviene de un corazón recto. Y no dudo que en algunas ocasiones se caiga en eso, pero hay que saber frenarlo, hay que saber sujetarlo y llevarlo a que Dios dé el cincelazo que Él quiere dar y poder ver el propósito que Dios tiene a través de esto. Entonces, Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Yo se los voy a leer en Biblia, lenguaje sencillo. Dice así, del mismo modo ustedes jóvenes, para que no crean que son para los puros que ya tenemos más de 28, ¿no? Dice, del mismo modo ustedes jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos para brindar su ayuda a los humildes. Así es que si tú estás así como bajo un liderazgo, ya sea como servidor o como congregante, como quiera que estés, pero siempre estás con esta actitud de orgulloso, de menosprecio, Dios no es provechoso por esto, porque Dios resiste a los orgullosos. No es provechoso. Dios da el golpe perfecto a cada una de sus obras de arte. Entonces, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Ya la he venido diciendo en todo este proceso. Ahorita acabo de hablar del proceso
de las cosas que Dios dejó como parte de su proceso. Pero ahora, ¿cuál es la responsabilidad mía para que yo me apropie de esta promesa de que Dios va a terminar la obra en mí? Entonces, platicábamos con mi esposo y decíamos, imagínate que tú vas a que te corten el pelo, ¿no? Con un peluquero y que te hagan un corte. Y tú dices, oiga, ¿me puede hacer este corte? Y el peluquero te dice, pues sí, pero quédese quieto para poder hacerle este corte, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad compartida. La número 1 que nos corresponde a nosotros es creer que Dios existe. Porque algo de lo que caracteriza a muchísimos jóvenes es que ya no tienen ninguna devoción por ninguna deidad. Ya no hablemos del cristianismo, por ninguna. De todas las divinidades que se puedan hablar en el mundo que no son reales, ya ni siquiera ninguna. La que rifa mucho para algunas personas es la Santa Muerte, pero esa no es el proceso que Dios describe en la palabra de Dios. Entonces, para tu parte es creer que Dios existe. Tú no vienes de un chango o de lodo. Sí somos lodo, pero no nos hicimos solos. Entonces, Hebreos 11:6, nueva traducción viviente, tú léela ahí. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a todos los que lo buscan con sinceridad. Si tú quieres cambiar, pero no crees en la existencia de Dios, no puede iniciar el proceso. Número 2, otra cosa que nos corresponde es reconocer nuestro estado de esclavitud, nuestro estado de maldad, nuestro gusto por hacer lo malo y la lejanía que esto causa entre Dios y nosotros. Romanos 3:23, Biblia, lenguaje sencillo, dice, todos hemos pecado. O sea, aquí está Pablo reconociendo, todos hemos pecado, porque hay jóvenes que piensan que son buenos, porque moralmente lo son, pero no habla de una bondad a nivel moral, sino a nivel divina, porque la moral tiene un estándar mucho más abajo que la moral de Dios. Entonces, dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Estamos lejos de Dios, Pablo reconociendo. Primera de Juan 1:9, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la Reina Valera. Ahora, este versículo no debe de usarse para creer que Dios perdona el pecado cometido con toda premeditación, alevosía y ventaja, porque Dios conoce el corazón. No puedes decir tú, joven, le voy a pedir a mi compañera de trabajo que no es creyente o a mi compañera de la escuela que sea mi novia. No es creyente, pero pues, aunque no sea cristiana, porque me gusta, se lo voy a pedir. Al cabo después me arrepiento y Dios me perdona. Sí, Dios perdonó a David, pero las consecuencias, los cincelazos que vinieron después, esos venían porque venían. O sea, Dios no va a detener un golpe en donde ve una deformidad. ¿Sí me explico? Entonces, o me iré de antro y me voy a poner hasta atrás. Al cabo, después me arrepiento. No se debe de tomar con este libertinaje, porque acuérdense que Dios tiene los ojos puestos sobre nuestro corazón, sobre las intenciones. A Dios no lo podemos engañar. Siguiente punto, que es parte de nuestro proceso. Nos corresponde estar conscientes que Jesús nos compró con su sangre para darnos libertad del poder y el dominio del pecado. Romanos 3:24 dice así, yo se lo voy a leer en Biblia, lenguaje sencillo. Romanos 3:24. Perdón.
Pero Él, hablando de Dios, nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo, perdón, y solo acepta a los que confían en Jesús. Miren, hay jóvenes que tristemente es un tema fuerte, pero han abusado de primos, han abusado de sus propias hermanas, han tenido este tipo de situaciones en su vida que creen que son imperdonables, que incluso no hay nada que pueda justificar este pecado. Pero yo te quiero decir algo. La cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz cubre multitud de pecados y es por encima, es más poderoso, es más grande eso que lo que tú hayas hecho. Y si tú estás arrepentido y si tú confiesas tu pecado, lo reconoces, Él es fiel y justo para perdonarte. Y tienes que reconocer y creer que Jesús paga esa fianza por ti. Jesús pagó esa culpabilidad en la cruz por ti. Entonces, el siguiente punto que nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde la negación a los deseos de la carne. Nos corresponde desechar los pensamientos que nos gobernaban para que ahora nos gobiernen los de Dios. Miren, la carne estará queriendo ganar terreno hasta que dejemos de estar sujetos a este cuerpo. Hasta que ya no estemos en este cuerpo, la carne va a seguir haciendo su intento. Dice Mateo 16:24, el cuerpo va a querer seguir haciendo su obra, la carne, pero a nosotros nos toca negarnos a nosotros mismos. Dice Jesús en Mateo 16:24 a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. La palabra negarse a sí mismo dice, olvídate de tu propia voluntad, deséchala. Y muchos otros versículos más que podemos encontrar en la Biblia que nos invitan a cambiar nuestras ideas, nuestros conceptos y pensamientos que gobernaban y rehusar a ellos y permitir que los de Dios entren en nuestra mente. Decía Stephen, siembra un pensamiento, cosecha una acción, siembra una acción, cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino. Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios los transforme en una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros debemos también alimentar y mantener el anhelo por estar en oración con Dios, en una intimidad legítima con Dios, a través de su palabra, a través de la oración. Y podemos ver diferentes salmos como el salmista decía, qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos. Había un anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en tus atrios. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría. Entonces, ¿cómo tiene que haber un anhelo en nosotros? No una carga, un anhelo. El Espíritu causa un anhelo de estar en su presencia. Aparte, la oración es una de las herramientas que tenemos para poder negarnos a nosotros mismos y no caer en tentación. Otro punto, ya vamos finalizando, que nos toca, es alimentar y mantener un anhelo por ser como Cristo y permanecer en su palabra. Salmo 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Otro punto que nos toca a nosotros es estar dispuestos al trato de Dios, por más incómodo, por más molesto y por más doloroso que nos pueda resultar. Primera de Pedro 5:10 dice así, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione,
nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. ¿Por qué hay jóvenes que avanzan más rápido? ¿Por qué hay jóvenes que avanzan más lento? Todo depende de la dureza que pongamos. Todo depende del tipo de piedra que te muestre ser en el proceso en manos del escultor. Dios da el golpe perfecto a cada una de sus obras de arte. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en tu lugar. Y yo quiero que medites en esta palabra y que puedas quedarte con ella en tu corazón y que puedas entender y acuñar en tu corazón que es un proceso lo que Dios está haciendo en tu vida. Un proceso en el que llevamos una corresponsabilidad y que tenemos que ser diligentes y aprovechar bien el tiempo y proseguir a la meta. Dios quiere esculpir nuestras vidas. La obra de arte es el carácter de Cristo en nosotros. Si tú dices, yo no he empezado este proceso, no he dejado que Dios haga este proceso en mí, yo te pido que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que le digas, Señor, yo reconozco que tú ya me has buscado a través de tu Hijo, que yo soy una piedra que tú estás buscando para darle forma. Reconozco que tú eres quien mandó mi Salvador y reconozco que tú ya hiciste tu parte. Quiero ser esculpido por ti. Si tú eres un joven que dice, yo sé que soy nacido de nuevo, yo sé que soy hijo de Dios, pero estoy batallando. Pon atención a las circunstancias que estás viviendo. Busca a Dios y dile, Señor, que no pase este examen, que no termine el tiempo del examen y que yo salga con 0, que salga reprobada. Porque a veces decimos, quiero cambiar, pero renegamos del cincelazo de Dios, renegamos del golpe de Dios y nos desenfocamos y se nos olvida que Dios está formándonos y queremos cambiar, pero no queremos el golpe. Te invito a que le digas al Señor, yo quiero buscarte así, Señor, con todo mi corazón. Y quiero buscarte de acuerdo con los principios que acabamos de aprender, Señor. No quiero razonar en mis propios pensamientos todo lo que estoy viviendo, Señor. Purifícame, Señor, dile. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahí en tu lugar, en tu casa, en la libertad que puedas tener, dile, quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile, Señor, purifícame, Señor. Purifícame
disponiendo nuestros corazones, reconociendo que tú eres nuestro escultor que quiere labrar la piedra, que quiere esculpirla, Señor. Pero queremos decirte que aquí estamos dispuestos a desechar esos pensamientos, Señor. Estamos dispuestos a tu golpe del cincel, Señor. Estamos dispuestos a que tú trates. Estamos dispuestos a estar despiertos en la oración y en la intimidad contigo, mi Dios. Y poder entender, Señor. Poder entender que cada circunstancia que vivimos, Señor, es un golpe de tu mano, de tu cincel, Señor, de tu martillo, mi Dios. Queremos estar atentos, despiertos y no frustrarnos a través de las circunstancias que estamos viviendo, sino saber que eres tú trabajando, Señor. Dile, purifícame. Purifícame. Santifícame. Cambia mis odres viejos. Derrama de tu vino nuevo. Purifícame. Santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derríbanos, Señor. Muchas gracias, Señor. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor.